meditaba esta noche antes de venir acá, hermanos, en un pasaje sencillo de la Escritura, quizá no el que voy a predicar esta noche, pero siento decirle eso. Un pasaje muy sencillo que todos conocemos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que cuando encontró una perla preciosa, vendió todo lo demás y se quedó solo con esa perla. Y lo hemos oído predicado ese mensaje y lo hemos aprendido, que la perla de gran precio es Jesucristo. Y aún hay un cántico que dice, ¿verdad? Esa perla es Jesucristo. Pero el Señor me mostraba, hermano, que la perla de gran precio es usted y soy yo. El mercader es Jesucristo. Él se despojó de todo. Él dejó toda deidad. Él dejó el trono. Él dejó el poder, el imperio, el señorío. Dejó los cielos y vino para comprarnos a nosotros con precio de sangre. Él pagó precio de sangre por la humanidad. Nosotros, esta generación, nosotros los seres humanos, nosotros la humanidad, nosotros los hombres de esta tierra, somos la perla de gran precio por la cual Jesús se deshizo de todo lo que estaba en los cielos y vino para comprarnos con precio de sangre. Yo quiero que esta noche usted entienda en el Espíritu el precio que usted tiene. ¿Qué precio tan grande tenemos? La sangre del Cordero. Cuando usted se dé cuenta todo lo que Jesús pagó, porque Él vino a recuperar lo que se había perdido. Él vino a comprarnos. Él vino a rescatarnos. Él le pagó al diablo porque estábamos esclavizados de Él y pagó rescate por nosotros y nos compró. Y Él no está dispuesto a despojarse de la perla que Él encontró. Somos la perla de gran precio, amado. Y eso merece aplaudirle al Rey y declarar realmente que somos un tesoro en las manos del Señor. Tenemos un potencial infinito en las manos de Dios, si nos ponemos en sus manos, ¿verdad? Somos una perla. Las perlas están ahí en unas valvas, allí en el fondo del mar, quizá con sucio, con sal, con arena, pero el Señor nos descubrió y Él sabe cuánto valemos en Él. Valemos el precio de sangre. Cuán bello es nuestro Dios, que Él decidió comprarnos, ¿verdad? Ningún ser humano hubiera dado quizá nada por nosotros, pero Él lo dio todo. Él recuperó la humanidad porque Él sabía que nosotros tendríamos la capacidad de adorarle. Qué hermoso, ¿verdad? Cuánto vale el Espíritu que Él puso. Él puso de su Espíritu en nosotros. Él viene y busca a sí mismo en nosotros. Él busca su misma naturaleza en nosotros y yo espero que Él se encuentre a sí mismo en nosotros. Él anhela verse en nosotros como en un espejo. Así como nosotros hemos de vernos en la palabra, como en un espejo, ver la imagen del Señor. Él anhela vernos y al vernos a nosotros, verse Él a sí mismo reflejado, como si fuéramos nosotros un espejo. Quisiera que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo en el capítulo 17. Hay una presencia del Señor tan dulce esta noche. Disfrute, ¿sabe? Porque esa presencia de Dios es la unción que pudre yugos. Esa es la unción que da fuerzas de búfalo. Esa es la unción que liberta de las cargas. Esa es la unción que quita el peso del hombro. Esa es la unción que le da fuerza para vivir un día más en victoria y en bendición. Esa es la unción que le da fe para creer a lo imposible. Santo, gracias. Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió,
y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hasta allí vamos a llegar, hermanos. Hermanos, el Señor Jesús hacía 6 días había anunciado a los discípulos su muerte. Les había dicho que su hora había llegado, que pronto Él sería expuesto, sería acusado, sería llevado delante de los tribunales, sería crucificado. Él ya había entrado a Jerusalén. Y dice que se fue a un monte alto y Él se llevó a 3. Yo diría a los 3 que Él consideraba sus amigos. Porque Jesús tenía 3 círculos de personas. Estaban los 70, a los cuales Él envió y les dijo: sanad leprosos, limpiar leprosos, sanad enfermos, liberar endemoniados. Esos eran los 70, los cuales Él les dio poder y autoridad y los envió a hacer las obras de Dios. Pero simplemente los envió con dones y con poder. Pero no les declaraba misterios ni les decía cosas secretas. Tenía un círculo un poco más pequeño, más reducido, que eran los 12. Con los 12 Él iba y venía y les compartía muchas cosas, algunas en parábolas, otras se las declaraba, pero era con los que comía juntos, con los que iba al otro lado de la ribera y les contaba enseñanzas y les hablaba de las cosas que el Padre les mostraba. Pero había un círculo más íntimo, que era el de los amigos a los cuales Él les declaraba todas las cosas, y esos eran Pedro, Juan y Santiago o Jacobo. Y con esos, ese era el círculo más íntimo de los 3, a los cuales Él les compartía las cosas más íntimas que no les podía compartir a los demás. En estos tiempos diríamos que Jesús tenía una argollita, ¿verdad? Pero ¿sabe que las argollitas el Señor las hace? No precisamente por cuestiones naturales, sino por aquellos que están dispuestos en su corazón a obedecer, aun cuando Dios les revela sus misterios. Así es que por algo Jesús los escogió como los del círculo más íntimo. Así es que se los llevó a un monte bien alto. Dios me permitió poner mis pies sobre ese monte alto, que es el monte Tabor, allá en el monte Carmelo. Son varios montes donde Elías se confrontó por allí con los profetas de Baal, donde estuvo Débora la profetisa. Es un lugar impresionante, precioso. Así es que ahí en el monte Carmelo dice que delante de ellos, de Pedro, Juan y Santiago, Jesús se transfiguró. Yo me imagino, amados, que más se les transfiguraron los ojos a ellos. Usted se imagina que se van con Jesús al monte y delante de ellos Él cambia su cuerpo en un cuerpo glorificado. Eso fue lo que ocurrió. Cuando Él todavía no ha muerto ni ha resucitado, Él se transforma delante de ellos. Y dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Qué impresionante! Debe haber sido algo tremendo para esos discípulos haber visto de pronto esa transformación, esa transfiguración, algo resplandeciente, algo que hablaba de santidad, algo que hablaba de poder, de vida, el rostro como el sol, sus vestiduras blancas, brillantes. Yo puedo imaginarme eso. Y entonces lo tremendo es que les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él, conversando Moisés y Elías. Y algunos dirían, bueno, entonces es que los muertos pueden venir, ¿verdad? Pero la verdad es que esto tiene una razón importante de ser. Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y la Escritura dice que en Jesús están cumplidos o condensados la ley y los profetas.
Entonces en Jesús se cumplían todas las cosas que Dios envió, mandó y enseñó por boca de Moisés a través de los mandamientos y por boca de los profetas a los cuales Elías lo representa. Sin embargo, yo quiero que antes de seguir vayamos un poquito a Apocalipsis 11, verso 1, hablando siempre de Moisés y Elías, de la ley y los profetas. Apocalipsis 11. No se olvide de alabar a Dios, hermano, y de tomar notas y de escribir en la Biblia. Algunos dicen que es mala educación escribir en los libros, ¿verdad? Así es que me llamarían muy mal educada porque toda mi Biblia está bien rayada. Apocalipsis capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Sabe que eso me impresiona? Esto es lo que Dios le dice a Juan, que está en la isla de Patmos y está teniendo una visión. Pero me impresiona, hermano, que hermanos, que los que adoran en el templo de Dios van a ser medidos. Una vara de medir, por supuesto, dice que es una caña semejante a una vara de medir. Por supuesto, hermanos, aquí no está hablando de que les van a medir la estatura. Aquí está hablando de que les van a medir el peso de la adoración. Es una unidad de medida, pero está hablando de una medida espiritual. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Subraya mis 2 testigos si puede. No vamos a entrar en mucha revelación de Apocalipsis, solo quiero hablar de los 2 testigos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Verso 6. Estos, los 2 testigos, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Alguien puede decirme quién fue el que tuvo poder para cerrar el cielo para que no lloviera en el tiempo de Acab? Elías. O sea que estos 2 testigos, uno de ellos es Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía, el profeta Elías. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién fue aquel a través de quien se desataron todas las plagas en Egipto? Moisés. Los 2 testigos son Moisés y Elías. Y luego verso 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto no nos gusta, ¿verdad? Regresemos a la transfiguración, a capítulo 17 de Mateo. Moisés y Elías, hermanos, además de ser los 2 testigos, además de ser los 2 olivos, además de ser los 2 candelabros, además de ser los 2 que se transfiguraron con Jesús, son el ministerio apostólico y profético. Eso es lo que representa. Moisés representa el ministerio apostólico y Elías representa el ministerio profético. Si nosotros vemos la revelación en Apocalipsis, nos damos cuenta que el ministerio apostólico y profético tiene un llamamiento grande a ser mártir. Hasta ahí lo vamos a dejar y seguimos con la transfiguración. El que quería ser apóstol y profeta, siga leyendo el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿verdad? Bueno, y entonces vamos a seguir en lo que estábamos leyendo. En el verso 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermanos, Jesús fue un mártir. Jesús fue sacrificado por algo que él no había hecho y de lo cual no era responsable ni culpable. Pero dice que él fue llevado como oveja al matadero y que no se encontró en su boca nada para justificarse. Él en ningún momento se justificó, en ningún momento se excusó, en ningún momento dijo: no, yo no fui, soy inocente. Él fue llevado hasta el fin. Y yo entiendo que Moisés y Elías representan el ministerio apostólico y profético que ha de seguir el mismo camino del Señor.
Ellos representan aquí en la transfiguración el establecimiento de la iglesia del Señor, el fin mismo que ha de llevar cada uno. Y nosotros vemos después cuál fue el final de Pedro. Pedro fue crucificado cabeza abajo. Y usted mira, todos los apóstoles fueron mártires. ¿Cuál fue el camino de Esteban, hermanos? Esas cosas normalmente no se predican, solo le dicen que el profeta hoy día tiene autoridad para que todo sea prosperado y se conviertan en oro las cosas. Esa parte no se la dicen. Pues resulta que estos Pedro, Juan y Santiago, aunque eran los amigos del Señor, aunque eran el círculo más íntimo del Señor, realmente ellos no entendían en el Espíritu muchas cosas. Si ellos hubieran tenido el discernimiento espiritual, si hubieran tenido la profundidad espiritual que deberían tener, ni se les hubiera ocurrido semejante barbaridad de hacer unas enramadas. ¿A quién le hace usted una enramada? A una persona de carne y hueso para que no le dé el sol, para que no se moje, ¿verdad? Para dizque protegerlo de la intemperie. O sea que estaban tan perdidos los pobres que no entendían que era algo en el espíritu lo que estaban viendo, que eran cuerpos glorificados, que estaba siendo proyectada una visión en el espíritu. Y entonces ellos ya los querían proteger con unas enramadas. Amados, ¿cuántas veces nosotros, Dios nos da una directriz, Dios nos da una palabra, Dios nos da una visión, Dios nos da una revelación, pero a veces el velo de nuestra carne nos impide ver las cosas en el espíritu como hemos de verlas? Y normalmente estamos queriendo traer las cosas espirituales al plano natural y estamos queriendo hacer las cosas que Dios nos manda de una manera natural. Estoy recordando en este momento algo que me compartió una vez el hermano Ángel. Dice que estaban en una reunión allá en Valle Bonito y de pronto estaban en la alabanza y de pronto dice que el Señor le revela el vientre de una mujer y un bebé, un feto que está siendo abortado. Y entonces, esa es una revelación de Dios. Inmediatamente él dice, aquí hay alguna muchacha que está queriendo provocarse un aborto. Dice que a decirlo iba él cuando el Espíritu Santo lo reprendió y lo sujetó. Entonces él se puso a orar y Dios le dio la revelación. Lo que Dios le estaba queriendo decir era: mi iglesia está abortando mis milagros. Nada que ver, ¿verdad? Entonces muchas veces Dios nos está hablando de cosas espirituales y nosotros todo lo carnalizamos. Y eso es lo que Pedro, Juan y Santiago estaban haciendo. ¡Ay, se van a solear! Hay que hacerles unas enramadas. A nosotros nos da risa ahora, pero yo creo que nos hubiera pasado igual, ¿verdad? Porque ahora lo vemos como a través del Espíritu Santo, en otra dimensión, pero quizás nos hubiera pasado lo mismo. Y en otras palabras, lo que ellos querían era retener allí a Moisés y a Elías. Muchas veces nosotros hemos cometido ese mismo error y ese mismo pecado, que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios en nuestro corazón y sin embargo estamos anhelando quizá el tiempo de la iglesia primitiva. Estos discípulos, hermanos, aunque estaban con Jesús allí, estaban anhelando el tiempo de los patriarcas, estaban anhelando el tiempo de poder de Elías. Acuérdese cuando él mismo, ahí en Lucas aparece, que le dice uno de los discípulos al Señor: haz que descienda fuego del cielo como hizo Elías. O sea, ellos estaban empapados de lo que decía la ley y los profetas y querían revivir aquellas cosas. No entendían el tiempo en el cual estaban viviendo, ni siquiera podían captar y comprender la dimensión de quién era Jesús, el profeta de profetas, más que apóstol, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces estaban como queriendo degradar a Jesús al nivel de Moisés y de Elías, porque no entendían espiritualmente. Muchas veces nosotros estamos así mismo, menospreciando lo que tenemos, menospreciando al Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, y anhelando: ay, ¿quién hubiera vivido en el tiempo de Pablo? Qué bonito hubiera sido estar ahí en la escuela de Tirano, allí con Timoteo. Y estamos menospreciando el Espíritu Santo que tenemos y queremos como revivir, ¿verdad?, los apóstoles de antaño, sin entender el tiempo tan hermoso que estamos viviendo y la bendición de Dios que tenemos. Es bien tremendo esto, amados, bien tremendo. Y entonces
Dice que mientras estaban hablando todavía, vino una nube de luz, hermanos, que los cubrió. Yo creo que esa nube de luz los cegó, no solo los cubrió, sino que fue tan fuerte que debe haberlos cegado, un resplandor tremendo. Y la voz del Padre, ¿verdad?, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso es lo mismo que dijo cuando fue bautizado Jesús, fue lo mismo que dijo la voz. Hermanos, qué tremendo que el Padre pueda decir de nosotros, como dijo de Jesús: mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre se complacía en él, pero aquí Dios, el Padre, lo que está estableciendo un fundamento, y les dice: dejen de querer atrapar aquí a Moisés y a Elías y hacerles enramadas. No están viendo que tienen a Jesús, no están viendo que he enviado a mi Hijo. A Él es al que tienen que oírlo, no la ley pasada, no los profetas antiguos, sino que a Él, porque en Él se condensa toda la ley y los profetas. Eso es lo que el Padre les está diciendo. Quisiera que fuéramos un momentito a 2 de Pedro 1:17, y siempre mantenga ahí su marca en Mateo. 2 de Pedro, vamos a leer desde el 16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta escritura, hermanos, nos habla de la transfiguración en el Monte Carmelo. Este es Pedro, quien fue testigo, quien fue uno de los testigos de lo que ocurrió en ese lugar donde se personificaron los dos testigos, o se transfiguraron dos testigos que eran Moisés y Elías. Pero como Pedro estuvo ahí presente, cuando escribe esta carta, él está haciendo alusión a lo que vio. Y dice que fue vista la gloria del Señor. Yo entiendo que Pedro está aquí narrando cómo se ve la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo refulgente, algo reluciente, una luz brillante. Todo nos habla de santidad, nos habla de vida, nos habla de claridad. Imagínese usted unas 1000 candelas de 2x80 o 4x80 ahí, de un montón de watts, y eso todavía se queda chiquito de cómo es la gloria de Dios. Ellos presenciaron lo que era la gloria de Dios. Es algo tan claro, algo tan limpio, algo tan puro, algo tan resplandeciente que ningún sucio puede mantenerse en pie. Nada inmundo, nada impuro puede mantenerse en pie delante de su presencia. Por eso era necesario, aunque la carne fuera quemada, para que pudiera soportar el peso de su gloria. Y Pedro está haciendo memoria de lo que allí pasó, no solo lo que oyó, no solo lo que vio, sino también lo que oyó. Vieron y oyeron, hermanos. Siempre la palabra habla de lo que vimos y oímos. Aun cuando hablan los discípulos de la manifestación del Espíritu Santo, dicen esto que vemos y oímos. Entonces él oyó, ellos oyeron, Pedro, Juan y Santiago oyeron la voz del Padre que dijo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
Y Pedro está aquí haciéndonos a nosotros referencia de a qué se refería el Padre. Se refería a la palabra de Dios, se refería a lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de profecía, está lleno de palabra profética, y dice con claridad que ninguna profecía fue traída por voluntad de hombre, por voluntad humana. Toda profecía que es de Dios y es probada y aprobada fue inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, toda palabra profética que fue inspirada por el Espíritu Santo, esa es la palabra más segura, la que tenemos escrita, la que se ha cumplido, la que se está cumpliendo, la que está por cumplirse. Esta es la palabra que debemos de obedecer primeramente. Hermanos, no pretendamos cumplir, obedecer una palabra profética que nos dio un profeta, si no estamos cumpliendo la primera palabra profética más segura, que es la Biblia. Me explico, hermanos. Por decirle un ejemplo, si la palabra dice: traed vuestros diezmos y ofrenda al alfolí y hay alimento en mi casa, y usted no está diezmando correctamente, y usted no está ofrendando correctamente, entonces no pretenda que cuando viene un profeta y le dice: dice el Señor que siembres tanto para las misiones, o dice el Señor que siembres para la televisión internacional, o dice el Señor que le des una ofrenda a tal siervo, no pretenda usted que va a obedecer al hacer lo que dijo el profeta, si usted no está cumpliendo primero la palabra profética más segura, que es cumplir con sus diezmos y ofrendas. Mire, hay quienes se engañan a sí mismos y dicen: no, yo mi diezmo lo aparto para mandárselo a mi mamá. Yo el diezmo, con el diezmo yo lo mando a los niños pobres de no sé dónde. Eso no es bíblico. El diezmo no es ni para su mamá ni para su suegra. El diezmo es para el Señor y para la casa del Señor. Y entonces, ¿cómo pretendemos obedecer la voz de un profeta que viene si la palabra más profética más segura, que es esta, no la estamos cumpliendo? ¿De qué sirve que cuando el que está dirigiendo la reunión le dice: hermano, vaya y dele un abrazo a aquel que usted no conoce, al que miró hoy por primera vez, dígale cuánto le ama el Señor, y va y le abraza, y esté enojado con el del otro lado? Y si no está cumpliendo la palabra profética más segura, que dice que perdone 70 veces 7 y que no traiga ofrenda al altar, si está enojado con su hermano, ¿de qué sirve que vaya porque le dicen que le dé un abrazo al que no conoce? Si es fácil darle un abrazo al que no conoce, dele el abrazo al que conoce, al que le hirió, al que le ofendió, con el que se peleó, a ese abrace. Me explico, amados. A veces queremos ser tan espirituales, de vivir de profecía en profecía, y no cumplimos la palabra profética más segura que está aquí. Amén. ¿Y de qué sirve que el día de la madre le regale una lavadora a su mamá si el resto del año no la visita ni la llama, ni le importa cuando se enferma? La palabra dice: honrar a tu padre y a tu madre. No tiene valor en la lavadora del día de la madre. Me explico, hermanos. Amados, dice aquí Pedro en esta carta que hemos de obedecer esta palabra hasta que el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero de la mañana? Cristo, salga en nuestros corazones. Vamos a leerlo de nuevo, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo? Como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. La palabra, hermanos, es una antorcha. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbra el lugar oscuro, y el primer lugar oscuro es su alma. Cuando vino a Cristo y cuando yo vine a Cristo, mi alma estaba en tinieblas, y la palabra de Dios tuvo que venir a mi espíritu para alumbrar como una antorcha el lugar oscuro, y en su vida también, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Cuando el día esclarece, cuando esta palabra que nosotros digerimos y asimilamos y que viene a nuestro espíritu comienza a dar fruto. Allí es el despuntar del alba, allí es que vienen los primeros rayos de luz, cuando la palabra que está en el espíritu comienza a manifestarse a través de las áreas de nuestra alma, comienza a convertir nuestras emociones, nuestros sentimientos, a sanar nuestras heridas, a cambiar y a sujetar nuestro temperamento. Entonces empieza a salir, empieza a surgir. Pero ¿hasta cuándo dice que obedezcamos esta palabra profética? Hasta que el lucero de la mañana realmente esté establecido en nuestros corazones y alumbre completamente. Como dice la Escritura, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, o sea, perfecto. Es decir, que Cristo es la palabra, Jesús es la palabra y la palabra es Cristo. Él es la palabra en acción, Él es el verbo en acción. Y Cristo ha venido a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y Él comienza a querer manifestarse, pero como en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos hay oscuridad todavía. Necesitamos leer esta bendita palabra, necesitamos comernos esa palabra, como Jeremías que tuvo que comerse los rollos en el espíritu. Necesitamos alimentarnos de la palabra, y entonces esa palabra va a comenzar a transformar nuestro entendimiento, a transformar nuestra mente, a transformar nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestra manera de caminar y de pensar. Y entonces Cristo que está en nuestro espíritu y la palabra adentro que está haciendo una obra va en aumento, va en aumento. Cada vez que usted obedece la palabra, la luz va en aumento, hasta que llega un día, amado, que la luz es tan fuerte en su corazón y en su interior, que es como esa luz resplandeciente que vieron Pedro, Juan y Santiago en el monte de la transfiguración. La luz es tan grande, la luz es tan fuerte, que podemos decir que el día es perfecto. Pero mientras el día sea perfecto, usted necesita cada día de su vida alimentarse de la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, hasta que el lucero de la mañana de verdad alumbre plenamente y la gloria de Dios sea vista de adentro para afuera en nuestra vida. Entonces usted puede darse el lujo de guardar la Biblia, porque ya usted tiene toda la palabra en su espíritu, en su corazón. Usted la conoce, usted la vive, usted sabe exactamente cómo reaccionar en cada situación, porque la palabra se ha hecho vida en usted. Entonces ya puede botar la Biblia si quiere, porque usted es la Biblia andante. Usted es la gloria de Dios, va en usted, está con usted y va detrás de usted, su vanguardia y es su retaguardia. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, ya cuando escribió esta carta, entendió qué era lo que significaba ver a Elías y a Moisés en el monte de la transfiguración. Él hasta este momento puede captar la revelación tan profunda y lo que significa los dos testigos, la ley y los profetas. Ahí está Cristo, Él es todo. Él es la ley y los profetas. Si oyes lo que Él dice, si obedeces lo que Él dice, si puedes obedecer lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dice la Escritura, si puedes hacer lo que Él te dice, lo que el Espíritu Santo de Dios te dice en base a la palabra, entonces la luz crecerá como la senda del justo, así crecerá la luz como la luz de la aurora, hasta que un día será perfecto. El día va a ser perfecto, el lucero de la mañana te va a alumbrar plenamente. Ya no vas a necesitar luz de sol, luz de día, lámpara, nada, porque la luz de Él va a ser suficiente. Esa es la razón del caminar, esa es la razón de ser creyentes, esa es la razón de ser cristianos. A mí me asombra que hoy día hay hermanos que ni Biblia traen. Me imagino que es que ya la luz está plena, ya no necesitan Biblia, ¿verdad? Ya se la saben todas. Este es el manual, hermanos. Y mire, en todo momento tenemos que andar allí la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento el Espíritu de Dios le puede llevar a una escritura, a una palabra. Y es importante tenerla allí a la mano. Yo veo que la mayoría de los médicos, aunque anden francos y no estén de servicio, allá andan su maletincito en el carro, su estetoscopio, porque aún en un cumpleaños, en una reunión puede haber una necesidad, una caída, una emergencia, y ellos ahí sacan sus primeros auxilios. Y lo mismo nos pasa a nosotros, hermano. En cualquier momento, la Biblia debemos de tenerla ahí cerca de nosotros.
Si está durmiendo cerca de la mesa de noche, el Señor la puede despertar a las 2, 3, 4 de la mañana y decirle, Isaías 64, verso 1, no estoy profetizando, pero para alguien es eso. En cualquier momento, Él puede decirle, vea mi palabra. ¿Qué es, hermana? Isaías 64, verso 1. En cualquier momento, Dios puede hablarle. Una cartera que quepa en la cartera, no, una Biblia, perdón, que quepa en la cartera, una Biblia de cartera. Ahí el Señor le puede hablar. Lápiz para escribir. Aleluya. Santo. Regresemos ahí al monte de la transfiguración, a Mateo 17. Dice que, bueno, vino la nube y le dijo que a él le oyeran. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Me imagino que ellos estaban, si dice levantaos, hermanos, es que estaban tirados en el piso. Es que no es para menos. ¿Quién podría quedarse en pie ante la gloria del Señor? Yo creo que muy difícil. Yo creo que por eso Dios no ha manifestado su gloria, porque nuestra carne no lo soportaría. Y estaban ellos ahí tirados y el Señor les dice que no tengan miedo, que se levanten. Entonces ellos alzaron los ojos y ya no vieron nada. Ya Moisés y Elías no estaban, solo estaba Jesús de nuevo. Entonces dice que descendieron del monte y les pidió al Señor Jesús que no dijeran a nadie nada. Y allí viene entonces la discusión de que por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero. Y eso se refiere a la escritura de Malaquías, ¿verdad? En el capítulo 4, que dice que el espíritu de Elías vendrá antes del día de Jehová, fuerte, grande y temible, y que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Ya nosotros sabemos que el espíritu de Elías, y ya abajo lo dice, ¿verdad? Que les estaba hablando de Juan el Bautista. El espíritu de Elías se refiere al espíritu de los profetas, al espíritu de la profecía, se refiere al mover de Dios que es previo o que es para preparar el camino del Señor. Y los escribas lo decían, pero como algo religioso, porque lo habían leído en Malaquías. Y ellos decían, es necesario que Elías venga antes que venga el día del Señor. Y claro, nadie entendía, porque Elías ya se había ido en un carro de fuego. Y cuando Pedro, Juan y Santiago ven la transfiguración, ven a Elías y a Moisés, dicen, por eso era que los escribas decían. Entonces ya vino Elías, quiere decir que ya viene el día del Señor grande y terrible. ¿Entienden? Y no entendían nada. No discernían nada, no sabían de qué, estaban cegados, el velo estaba puesto, aún el Espíritu Santo no había venido para llenarlos y por tanto no podían entender ni captar la dimensión de lo que estaban viviendo. Pero Jesús les explica, no hombre, no se trata de eso, no es Elías en sí, es el espíritu de la profecía, es la unción profética. Es el espíritu profético que reposó sobre Elías, que ya vino y estuvo sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también vino para llamar al pueblo al arrepentimiento. Los dos hicieron lo mismo, tanto Elías como Juan el Bautista. Pero el Señor Jesús realmente los estaba preparando a ellos para que entendieran que el espíritu profético ha de estar en todo el tiempo, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto y también hasta el final, aún en el libro de Apocalipsis. Allí estará el espíritu de la profecía, allí estará el espíritu apostólico, allí estará la unción apostólica y profética hasta el último tiempo, porque esa es la naturaleza de Jesús también. Y allí el Señor les da la revelación y les dice, no, si se refiere a Juan el Bautista. Hermanos amados, pero yo creo también firmemente que en este tiempo el Espíritu Santo de Dios está trayendo, así como el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés vinieron y se transfiguraron y se mostraron a Pedro, Juan y Santiago, también hoy día el espíritu de Elías, o que reposó sobre Elías, y el espíritu que reposó sobre Moisés, se están revelando a los apóstoles y discípulos de hoy día. Pero no para que uno diga, sino para que entendamos, para que los ojos espirituales sean abiertos y comprendamos que todavía en este tiempo, en el 2003, el Padre está lanzando su voz y dice, he aquí mi Hijo amado, he aquí mi Espíritu Santo, en Él tengo contentamiento, a Él oigan, a Él oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Necesitamos tener nuestros oídos espirituales abiertos, necesitamos oír la voz
que el Padre dice que está viniendo hoy día. El Padre está hablando, Jesús está hablando, el Espíritu Santo está hablando. Y aún necesitamos discernir cuando habla el Padre, cuando es el Espíritu profético haciendo volver nuestro corazón al corazón del Padre, porque el corazón del Padre está inclinado a sus hijos en este tiempo, porque el día del Señor viene. Y esa es la promesa, que el Espíritu de Elías vendría para hacer volver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y esa será, creo yo, la prédica de apertura en el encuentro profético en Mérida, porque los padres, está hablando del ministerio apostólico. Este es el tiempo que Dios está haciendo volver el corazón de los apóstoles a los que son verdaderamente hijos de Dios, hijos de la promesa, hijos del reino, que quieren pagar el precio para ver su gloria. Hijos que están dispuestos a ir hasta el fin. Pero el Espíritu profético también está ministrando el corazón de los hijos. Y hay hijos, hermanos, que aún andan en las cunetas. Hay hijos que todavía están en las cantinas. Hay hijos que todavía no son hijos, pero que lo han sido desde antes de la fundación del mundo. Hijas que están en prostíbulos. Hijos que quizá no eran invitados a las bodas, pero que van a entrar. Y entonces esos hijos están recibiendo por el Espíritu profético una revelación de ir y buscar a los padres, a los apóstoles, que lo son por el Espíritu, y se van a identificar como si se conocieran de tiempos. Y Dios está haciendo una operación muy especial en toda la faz de la tierra, porque este es el tiempo de la estructuración de la familia del Señor, donde tiene que haber padres e hijos. Esa es la relación que Dios estableció desde el principio. Una familia espiritual, donde hay padres, hermanos mayores y hay hijos. Y Dios está haciendo un mover especial en la faz de la tierra. Pero yo creo firmemente que nosotros no estaremos listos para escuchar con claridad el espíritu profético, la voz profética, si todavía no estamos obedeciendo a la palabra profética más segura. Yo en esta noche quiero dejarle algo en su corazón. Los apóstoles y profetas, la ley y los profetas, todo se condensa en Cristo, y Cristo es la palabra. Aquí está todo lo que debemos oír y todo lo que debemos obedecer. Y el Espíritu Santo traerá revelación y vida a lo que aquí está. Pero no pretendamos recibir el rema si no conocemos el logos. El rema viene al corazón de aquel que obedece el logos. Y logos es el tratado o la palabra que está aquí escrita en la Biblia, y rema es la palabra particular y específica que el Espíritu Santo trae por revelación profética para un momento determinado. Cuando estamos cumpliendo, obedeciendo la palabra profética más segura, tenga también la seguridad y la certeza que vendrá la revelación de la palabra rema para usted. Pero si no conoce el logos, no va a saber discernir cuál es la palabra rema. Necesitamos empezar por lo más básico y por lo más elemental, hermanos. Conocer, amar esta palabra. Hay un llamado para los hijos del reino. Y ese llamado es adorar. Y adorar es obedecer. Seremos medidos, seremos pesados. Medidos y pesados en el lugar de la adoración, en el templo. No está hablando del templo físico, está hablando de la Nueva Jerusalén, está hablando del templo espiritual. Nosotros somos el templo espiritual. Y estaba hablando del lugar santísimo. Dijo que no midieran los atrios. El lugar santísimo es el lugar de intimidad y de presencia de Dios. Es el lugar donde podemos de verdad tocar el corazón de Dios. Estamos viviendo en tiempos especiales, hermanos. Para el mundo, tiempos peligrosos. Para los hijos, una gran oportunidad de poder ver la gloria de Dios. Tenemos delante de nosotros la vida o la muerte, la vida y la muerte. Escoger pues hoy la vida o la muerte. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero escoger la vida. Yo quiero ver no solo a los dos testigos, a Moisés y Elías. Yo quiero ver primeramente al Señor y a Él glorificado. Y quiero allá cenar con Pablo y con Pedro. Allá vamos a arreglar algunos argumentos que tenemos, algunas cosas que dejó que nos han traído problemas a las mujeres. Queremos estar con toda la familia del Señor.